personas, pero desafortunadamente pues una de ellas no se ha manifestado. Entonces, bueno, estamos presentes Mónica Juárez, César Rodríguez y yo, Juan Carlos Gallo. Va a comenzar la presentación César, después continuaré yo, después Mónica y después los tres. Gracias, pues buenas tardes. ¿Perdón? Sí, ya se ve. Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Esperemos que sea de su agrado nuestra presentación. Pues empezaremos con algunos datos. Michel Foucault nació el 15 de octubre de 1926 en una familia dedicada a básicamente médicos. Falleció el 25 de junio de 1984. Fue considerado en vida como uno de los filósofos más fascinantes del siglo XX. Él siempre buscó su ingreso a la Escuela Normal Superior de París. Pues a la siguiente, Moni, por favor. Que es la que vemos ahí en la imagen. Y pues se decía que era una de las escuelas más importantes del conocimiento científico de la época, y pues él buscó entrar en esta escuela. Hizo pues varios exámenes, se preparó bastante para ingresar, y durante su formación en esta escuela se empapó del ambiente filosófico e intelectual. Debatían las ideas que oscilaban fundamentalmente entre las corrientes de la fenomenología, que esta corriente llamaba a resolver los problemas filosóficos mediante mediante la experiencia intuitiva y evidente, y el marxismo, un modelo teórico de interpretación de la realidad. También estaba entre sus planes, entre su pensamiento, tratar de estar entre filosofía y psicología. Todo esto después de un suicidio, y un intento de suicidio que tuvo en 1948, y esto le llevó a tomar temas de psicología para ver en su interior qué es lo que, para preguntarse qué estaba pasando, ¿no? No solamente a nivel de la filosofía, sino también entró en temas de psicología. Derivado de esto y de su intento de suicidio, hizo una introducción a un libro que se llama Sueño y Existencia, enfocada a la psicología existencial. De este modo, decía que el ser humano debería ser capaz de lograr una vida plena y libre a través de una gama de experiencias puras semejantes a las del sueño. Otro de los escritos principales o de los primeros, después de esta introducción, fue Enfermedad Mental y Personalidad. Y aquí el objeto no eran los sueños, sino la locura. Es donde empezaba, como nos platicó el profesor, sobre temas de la historia de la locura, uno de sus principales textos. Aquí, como les decía, en Enfermedad Mental y Personalidad no eran los sueños, sino la locura, y decía que la locura depende del contexto histórico y social. En este escrito trataba de realizar teóricamente una psicología marxista, y afirmaba, por lo tanto, que la locura viene determinada por un sistema económico capitalista, y es la deshumanización a la que somete el capital, a la que provoca la enfermedad mental. Posteriormente, pues ya viene con el tema de una historia de la locura, donde el principal frase que nos dice es que la enfermedad mental es un invento reciente. ¿Qué trataba con este tema, o con esta tesis doctoral, que fue con la que inició? Pues trataba de decir cómo se habla de los locos, cómo hablan de los locos, y finalmente cómo tratábamos a los locos.
Está bien, Moni. Posteriormente, George Canguilhem, cuya tesis de ensayos sobre cuáles cosas, sobre algunos problemas que conciernen lo normal y la patología, que después posteriormente se publicó con el tema de lo normal y la patología, fue conocida y utilizada a esta hora por Foucault, quien finalmente pues tomó esta idea y George Canguilhem reconoció el valor de la historia de la locura, que había trabajado previamente las decisiones entre la normalidad y la enfermedad en la historia de la medicina. Posteriormente, Foucault nos decía que las experiencias consideradas anormales, como la locura, son las que definen por negación la norma del ser humano. Es decir, el ser humano se sabía normal o cuerdo porque no estaba encerrado y definido como loco, y otras sí lo estaban. La historia de la locura la estudió a partir del siglo XVI, es decir, antes de lo que pasaba en el siglo XVI, hasta antes del siglo XVI, y posteriormente del siglo XVI al siglo XIX, y posteriormente en el siglo XX. Él decía que pues, la locura era un invento porque lo que anteriormente nosotros decíamos, por ejemplo, histeria, antes se denominaba como brujería. Entonces, sus temas era de que la locura a través del tiempo, pues, era diferente, ¿no? O sea, o se tomaba de forma diferente, los conceptos eran diferentes. Lo que antes también era esquizofrenia, o en la actualidad esquizofrenia, anteriormente lo llamaban como posesión demoníaca, o lo que eran delirios, o lo que nosotros pensábamos que eran delirios, pues era una sabiduría. Entonces, Foucault trató la historia de la locura en tres épocas diferentes. También decía que no se trataba de afirmar que la locura siempre existía, o siempre existió más bien bajo distintas formas, sino que el modo contemporáneo de entender y vivir la locura no tiene nada que ver con modos anteriores. Por eso la enfermedad es un invento reciente, ya que se trata de una construcción de la razón sobre algo que le es exterior. La locura, por ejemplo, en el Renacimiento, mantiene un diálogo con la razón y se transmite una sabiduría que la razón es incapaz de alcanzar por sí misma, bueno, que es incapaz de alcanzarla por sí misma. Con este tema de la locura, en París se llevó un fenómeno que se llamó el Gran Encierro, que por Luis XIV, en 1656, publicó una ley donde decía que quedaba prohibido a todas las personas de toda sexo y edad, calidad o nacimiento, sea cual fuere el estado en que se encontraran, válidos o inválidos, enfermos o convalecientes, curables o incurables, mendigar en la ciudad y los barrios de París. Con esta ley, a todos los que tenían o los que se le catalogaba como mendigos, ociosos, vaya, los que no tuvieran un aporte a la sociedad, fueron encerrados. Con esto se creó el hospital, que es el que vemos en la diapositiva. Y este hospital fue como el primer tema de reclutamiento de locos, que ellos consideraban a locos a todas las personas que no tuvieran un aporte a la sociedad o un aporte económico. Posteriormente, lo que hicieron fue decirles a los que no tenían trabajo, a los que estaban mendigos, o bueno, los que eran mendigos, que no, que o se ponían a trabajar o se quedaban encerrados, ¿no? En un cierto, como ultimátum. Y muchos fueron saliendo porque
se dio esta necesidad de trabajar para estar en libertad. Y al final solamente quedaron pues las personas que no estaban de acuerdo o que pues dentro de su locura, si no seguir las reglas era parte de ellos. Sí. Este encierro se trataba de un encierro de tipo laboral, como les decía, encaminado a confinar cuerpos ociosos y sin rumbo productivo. El hospital pues estaba generalmente poblado de vagos, delincuentes, prostitutas, pervertidos, asesinos y por supuesto locos. Después de que quedaron los locos, viene el tema de los que eran normales y no anormales. Y era evidente que los locos no seguían las normas, por eso se quedaban o se quedaron en esta institución. Lo primero que aprendió la medicina sobre la enfermedad mental durante este gran encierro fue que los locos no atendían a reglas específicas ni a normas abstractas, ya fuesen morales, sociales o etcétera. De ahí era pues su encierro y su encadenamiento. Posiblemente Philippe Pinel fue fue uno de los principales personajes que vio el tema de la psiquiatría, y él dentro de las aportaciones dejó o sugirió que los enfermos mentales ya no estuvieran encadenados. Es decir, el tratamiento de los enfermos pues ya no fuera a base de castigos, como solía suceder. Empezó a humanizar a los locos y no solamente verlos como como individuos sin derechos, ¿no? Junto con otro doctor, más que curar la locura, que el loco fuera capaz de aceptar las normas necesarias para que le fuese posible vivir en sociedad. Y por lo tanto, venía aquí el discurso de la razón del psiquiatra debía imponerse a las palabras sin sentido del loco. Es decir, la razón debía vencer al delirio. La locura en la época moderna, por lo tanto, fue definida por Foucault no como un triunfo de la medicina sobre la ignorancia, sino como el triunfo de la psiquiatría sobre el delirio del enfermo. Aquí Foucault decía que las palabras del loco ya no tenían sentido por sí mismas, tan solo afirmaban una cosa, la propia locura, pero debería de ser tratada sometiéndola a normas. Con este libro, Foucault llevó la enfermedad mental hasta el terreno filosófico e incluso de lo político, pues trató de dar voz a los locos que hasta entonces pues habían sido simplemente silenciados y castigados. Adelante, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla entonces. ¿Listo? ¿Se ve? ¿Se oye? Se ve. Perfecto. Pues bueno, yo voy a exponer el capítulo 2 que se llama Pensar el orden, una historia de las ciencias humanas. A partir de 1963, Foucault comenzó un análisis del orden y del lenguaje que lo llevó a escribir Las palabras y las cosas.
una arqueología de las ciencias humanas en 1966, para convertirse en uno de los máximos representantes de una nueva filosofía que comenzaba a cuestionar las llamadas ciencias humanas. Esta nueva filosofía enarboló una bandera que era la frase de "el hombre ha muerto", así como Nietzsche en su momento dijo "Dios ha muerto". Esta nueva rama de la filosofía afirmaba que el hombre ha muerto, ¿no? Decía Foucault entonces que el hombre como concepto era un invento reciente, pero aún siendo un invento reciente, su desaparición era inminente. Esto implicaba un nuevo método de análisis que no se basaba en el sujeto, sino en los sistemas discursivos, y al mismo tiempo planteaba una perspectiva antihumanista a la hora de pensar las relaciones entre el hombre y el saber. Esto es decir, no es que fuera un antihumanismo, una cuestión en contra de la raza humana, sino era hacer que el hombre, el ser humano, dejara de estar en el centro del pensamiento y del planteamiento de las ideas, ¿no? Profundizando en el modo en que cada época consigue un orden, Foucault se dio cuenta de que los ámbitos discursivos no pertenecían siempre a estructuras comunes, a sus ámbitos prácticos e institucionales, y que al contrario, obedecían a estructuras comunes a otros ámbitos epistemológicos, que había como una especie de isomorfismo de los discursos de una época determinada. El isomorfismo no es otra cosa que la relación entre objetos que tienen una estructura igual, idéntica. Es decir, que lo que propone Foucault es que los discursos de cada época están regidos por patrones idénticos, dados por las condiciones del tiempo en que son elaborados y expresados. La tarea a la que Foucault se encomendó durante los primeros años de la década de 1960 fue la de investigar las raíces del orden, es decir, analizar la forma en que se fundamentan los diferentes modos de clasificar el mundo, averiguar qué tienen en común y en qué se basa ese isomorfismo. Foucault comenzó a interrogarse acerca del nacimiento de ese orden, pero no buscando una instancia explicativa en sí misma, sino apuntando al lugar en el cual se inscribe su nacimiento. Para los seres humanos, uno de los elementos más importantes que nos caracterizan con respecto al resto de los seres vivos en este planeta es el lenguaje. Entonces, a partir del lenguaje, Foucault empieza a analizar, a investigar y a marcar un análisis de cómo ordenamos el mundo. Incluso, digo, en todo tipo de especialidades. Puede ser, o sea, por ejemplo, uno de los libros que le influyó mucho fue acerca de la botánica, ¿no? Y de cómo se ordenaban las plantas por sus diferentes características, por la forma de sus hojas, etc. El análisis de Foucault del orden tiene su origen en la reflexión literaria que muestra el modo en que la experiencia del lenguaje se levanta sobre un vacío, la propia muerte, que intenta paliar el discurso, haciéndolo habitable por medio de un orden determinado, que se extiende a los saberes de una época. A partir de estas consideraciones fundamentales, Foucault emprendió la tarea de investigar cómo los saberes de una época articulaban sus palabras tejiendo redes, es decir, clasificaciones, que les permitiesen caminar sobre el vacío esencial del lenguaje. Analizó el orden en que se traslucía cada una de las grandes épocas y su articulación concreta en las ciencias humanas. Para ello, se hizo necesario ensayar un método que permitiese alejarse del presente y reconstruir con los restos de otras épocas el nacimiento del orden imperante, casi como si tratase de una labor arqueológica. Cada época, afirma Foucault, posee sus propios modos de hacer las cosas, de comprenderlas y sobre todo de decirlas cosas y de decir las cosas, pues dependiendo de cómo se presenten las relaciones entre las palabras y las cosas, lo que se dice y lo que hay, el orden de una época se definirá de un modo o de otro. Para Foucault, cada época posee un orden propio que engloba todo lo que puede ser dicho en el ámbito de la ciencia. A ese orden propio de cada época lo llamará episteme, un concepto heredado de Bachelard y Althusser,
que no fue convenientemente definido en ese entonces, en esa obra, lo que implicó numerosas críticas e intentos de aproximación con otros autores que lo utilizaron en diferente sentido. Debido a esto, y a otros motivos, al hablar del concepto de episteme, es necesario indicar que posteriormente Foucault lo abandonó, definiendo mejor su dominio del análisis mediante otros conceptos, como el de formación discursiva. Pero en las palabras y las cosas, por episteme, entiende las reglas de formación que posibilitan los discursos que conforman tanto los diferentes saberes como las relaciones existentes entre las distintas disciplinas. Es el orden subyacente a toda ciencia, que se confundirá en numerosas ocasiones. Más tarde, en la arqueología del saber, matizará este concepto. Lo que dice en la arqueología del saber acerca de la episteme es que no es una forma de conocimiento o un tipo de racionalidad que atraviesa las ciencias más diversas, que manifestaría la unidad soberana de un sujeto, de un espíritu o de una época. La episteme es el conjunto de relaciones que se pueden descubrir para una época dada entre las ciencias cuando se las analiza en el nivel de las regularidades discursivas. De este modo, para descubrir el orden que subyace en los discursos de una época, es necesario analizar la episteme de esa época, es decir, las relaciones entre las ciencias. Y para poner en práctica este análisis, Foucault utilizó un método llamado, ni más ni menos que arqueología. Es por esto que el subtítulo de las palabras y las cosas es una arqueología de las ciencias humanas, pues guarda una profunda relación con el método utilizado, porque la episteme de una época no puede ser analizada por un método filosófico clásico. Se necesita, según Foucault, una atención especial a los documentos y a los rastros de una época, y además un ejercicio de contención para deshumanizar el pensamiento, para despojarlo de antropocentrismos y continuidades históricas. De hecho, el método a seguir se llamó arqueología porque era muy semejante al del arqueólogo. No atender a lo que se dice de una época dada, no atender a lo que la historia afirma, sino interrogar las pistas, las ruinas y los textos, y buscar en ellos el sentido profundo que marcaba el horizonte de lo pensable, la episteme, en la época en cuestión. Las tareas del arqueólogo y del historiador tienen puntos en común, pero la diferencia esencial es que el arqueólogo no intenta dotar de un sentido a sus descubrimientos, no busca un proceso o una evolución que le ofrezca el porqué de los acontecimientos, mientras el historiador intenta comprender el pasado como una serie de acciones humanas que desembocan en el presente, en el que los sujetos tienen un papel predominante. El arqueólogo intenta situarse en una región neutra y prestar oído solamente a las ruinas, que constituyen sus únicas bases, sus únicas cartas. En la arqueología no hay historia, no poseen importancia los sujetos particulares, sino que existen tan solo análisis discontinuos de realidades discursivas y anónimas. Si se conviene que la figura antropológica del hombre no es más que el trabajo que las ciencias humanas realizan a través de un proceso de objetivación epistemológica que conforma lo que entendemos como hombre, entonces debemos igualmente convenir que tal conformación es histórica, propia de una episteme concreta, por lo tanto que surgió en un momento dado, justo cuando el saber comenzó a desplazarse desde la representación hacia la finitud humana, es decir, hacia la muerte. En este sentido epistemológico, es cierto que el hombre es una figura reciente del saber, pero como toda figura, nada impide que si las condiciones del saber cambian, acontezca otra mutación del mismo que desplace a la finitud humana del centro del orden contemporáneo. Esto fue lo que quiso decir Foucault con la muerte del hombre, que tal y como ha sido creado por unas condiciones concretas del saber, si tales condiciones cambian, será sustituido por otro elemento, borrándose del saber, entonces como un rostro sobre la arena. Ese borrado del ser humano, en tanto centralidad epistemológica, es lo que las palabras y las cosas apunta que comenzó a ocurrir durante el siglo XX. A partir de dos saberes humanos concretos, como son el psicoanálisis y la etnología, Foucault observó que las propias ciencias humanas empujaban hasta su límite la disposición antropológica, es decir, la centralidad del hombre. El psicoanálisis y la etnología iniciaban un movimiento de desplazamiento al colocar el lenguaje en el lugar del hombre. El saber antropológico sobre el sujeto, parece decirnos Foucault, es sustituido poco a poco por un saber anónimo sobre el lenguaje de tipo formal. En el psicoanálisis, lo central deja de ser el sujeto consciente. Lo crucial será comprender el lenguaje de los sueños, el lenguaje por medio del cual el delirio intenta expresarse. De igual modo, la etnología mostrará la importancia creciente en los análisis culturales de la estructura profunda de una cultura, que se expresa en las relaciones entre los individuos. En lugar de estudiar al ser humano, se estudian las relaciones, las estructuras, los lugares que los individuos ocupan en un sistema formal.
La muerte del hombre entonces queda anunciada como el nuevo modo de pensar de una nueva época. La reflexión sobre el lenguaje, considerado como la estructura formal sobre la que descansan y se interconectan todos los saberes posibles, condujo a Foucault a su afirmación sobre la muerte del hombre, un sujeto de análisis que debía dejar de ser el centro de la reflexión en busca del sentido, ya que se trataba de una reflexión sesgada que conducía a conclusiones erróneas. El formalismo lingüístico, basado en los trabajos de los lingüistas Roman Jakobson y Ferdinand de Saussure, precursores del estructuralismo, parte de la idea de que lo importante no son los elementos individuales de un sistema, es decir, lo importante no son los fonemas. De hecho, los fonemas son elementos sin sentido. Las letras aisladas no significan nada. Su sentido es producto de las reglas de relación entre los elementos y los lugares que tales elementos ostentan. Así pues, ya no será el hombre quien dé a las cosas un sentido, que solo puede ser extraído de la estructura anónima del lenguaje, de los sueños o de la cultura. La muerte del hombre de Foucault, por tanto, abre la posibilidad de pensar de otro modo el sentido de todo lo que nos rodea. Analizar los discursos que constituyen y producen al ser humano, insistiendo en las rupturas, marcando los puntos ciegos en los que se unen los discursos contemporáneos, estableciendo un sistema que funciona como un elemento crítico de los saberes presentes, tan solo posee un sentido político. No hay otra razón. Una vez que se ha puesto entre paréntesis todo. Es por lo tanto, debido a esta orientación política, que Foucault escribió una historia del orden y posteriormente aclaró su método. Y es por lo mismo que cuando en 1970 escribió El orden del discurso para la lección inaugural del Collège de France, observando las relaciones entre el lenguaje y el poder, vinculó para siempre su tarea epistemológica con una posición política muy clara: la denuncia constante del poder. De este estudio y denuncia del poder se encargará nuestra compañera Mónica. Muchas gracias por su atención. Mientras Mónica se prepara, los dejo por una canción.